a hablar, mis hermanos, le vamos a poner un nombre a este tema. Se llama Movido a Misericordia. Movido a Misericordia. Yo quise poner así, pero mayormente es ¿quién me mueve? ¿Quién me mueve a misericordia? Pues se le puede poner cualquiera de los dos. Y yo tengo una palabra tomada aquí, la palabra que todo el mundo sabemos, pero hoy quizás vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé y que nos ayude a darle la interpretación exacta a lo que Dios nos quería decir en este tema. Y he podido estar, ¿cómo le digo? He podido prepararme, o no solamente prepararme, sino he estado pensando mucho en esto, para no venir solamente a traer algo aquí que sea de mi propio peculio, sino que yo pueda dar una palabra conforme a lo que Dios ha preparado. Y la palabra está tomada de Lucas capítulo 10, verso 31. Dice aquí: aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, esto fue cuando el herido, una persona que estaba herida en el camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegó cerca de él a ese lugar y viéndole pasó de largo. El 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Que Dios añada más bendición a su palabra en este día. Quise leerle por lo menos los dos versos, estos tres versos, pero para dirigirnos a un solo verso que queremos plasmar aquí. Miren, mis hermanos, la idea de este punto es que muchos, cuando venimos a los caminos del Señor, y aún muchas personas que les gustan dar limosna, que les gustan bendecir a otros, quizás no vamos a hablar directamente de dinero, pero vamos a hablar de ser movido. Miren esta palabra, dice aquí, me ministra mucho esta palabra cuando dice: y fue movido a misericordia. Quizás ese texto pudiera decir: se movió, fue. Como muchos de lo primero, el sacerdote. Esto es para que entendamos que en el pueblo de Israel, los sacerdotes, por leyes sanitarias que en Levíticos se habían levantado, ellos tenían por esas leyes, se regían de que no se le acercase a una persona que estaba asangrentada por causa de la contaminación. Porque en el pueblo, cuando el pueblo salió de Egipto, había muchas manifestaciones, había muchas enfermedades que a veces se manifestaban por causa de, muchas veces, de la higiene, para hablarle claro. Por eso pusieron leyes de lavarse las manos, pusieron leyes de lavarse bien los pies y esas cosas que el mismo Señor después, ya ellos lo convirtieron, los judíos lo convirtieron en un rito, pero el Señor vino a destronar eso porque ya era una ley ceremonial, la ley que se practicaba en el viejo pacto. Ahora pueden ser las mismas leyes porque hay que lavarse las manos como quiera, pero no tienen una condición de que usted pueda directamente hacer un rito y que si usted no lo hace, peca delante de Dios. Entonces ellos tenían por ley de no acercársele a personas, pero en este caso podían haber animales en el medio del camino que estaban ensangrentados, muchas cosas que podían pasar en ese tiempo. Pero aquí estamos hablando que una persona fue robado, fue maltratado y lo dejaron casi medio muerto. Y esa persona que habla nuestro Señor Jesucristo, que es una parábola, el Señor le habla y le dice la historia de hablando de su prójimo. Entonces, el que fue movido a misericordia, mis hermanos, es la persona que tiene una relación fuertemente con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, tenemos una buena relación con Dios, tenemos la bendición, la oportunidad de poder ser movido. ¿Y por qué digo esta palabra? Porque mucha gente ahora mismo se
se autoenvían y se creen una percepción de que Dios mismo le está hablando. Señores, ser movido a misericordia. ¿Quién sabe quién era este samaritano? ¿Quién sabe quién era esta persona que fue y fue movido? Solamente fue, hizo su trabajo y le dijo, Señor, al mesonero, porque lo llevó al mesón. Esa es la historia completa. Si usted quiere lo puede leer completo, el capítulo 10 de Lucas. Pero quiero directamente frasear la palabra porque no quiero darle larga, porque tengo a veces el tiempo limitado, porque tenemos una hora. Pero déjenme decirle, mis hermanos, cuando usted es movido a misericordia, es porque Dios mismo lo mueve. Entonces, usted tiene que estar bien vinculado al propósito. Mucha gente dice, bueno, yo soy movido a misericordia porque hay que hacer el trabajo de Dios. Sí, es necesario hacer el trabajo de Dios, pero dejar que sea Dios el que te mueva. Dejar a Dios el que sea el mismo. ¿Para qué? Para que la gloria no se la lleve a la persona que está haciendo la obra, sino reconocer grandemente que lo que usted está haciendo no lo hace por usted mismo, sino porque Dios está con usted. Hay personas que han bendecido a otra persona que no son lo que Dios ha determinado que se bendigan. Hay otro, entonces es como una situación que se da muchas veces, que botamos la pólvora muchas veces. Y por eso, hasta para orar a un enfermo, para ir a llevar la palabra, para ir a los hospitales, para ir a las cárceles, para hacer la obra de Dios, tenemos que ser movidos por Dios. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Porque si usted va y se mueve y tiene esa cierta relación de que yo fui a la cárcel, yo fui a los hospitales, usted está diciendo, usted fue. No es malo que vaya, pero muchas veces se está moviendo usted mismo. Y usted tiene que tener cierta relación con Dios para que sea el mismo Dios que lo esté moviendo. Porque en el evangelio no se predica por necesidad. No se lleva la palabra porque hay necesidad en el hospital. No se lleva la palabra porque hay necesidad de los presos. Se lleva la palabra por revelación y así ha dicho Jehová. Porque si fuera por necesidad, tuviéramos metido de cabeza en otros estados que están económicamente en el suelo. O en África, buscando de la vuelta porque estamos en necesidad. Pero ¿qué pasa? Cuando usted no es movido a misericordia, cuando no lo mueve el Señor, inmediatamente se está moviendo usted y el ego se infla de una manera que fácilmente se vuelve orgulloso, y el orgullo no es de Dios. Dice que los orgullosos son rebeldes al final. ¿Por qué? Porque la arrogancia va arropando, y por eso mucha gente hace su propio evangelio, porque es movido por sí mismo, y detrás de sí mismo están espíritus que pueden dañar el propósito. Entonces, no le estoy diciendo que no se mueva, mis hermanos, estoy aclarando un punto muchas veces que en realidad muchas veces nos hace el mal, porque no entendemos cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Si lo leemos en la Biblia y entendemos directamente lo que Dios nos quiere enseñar, podemos ver que Dios mismo nos enseña a través de su palabra. Miren lo que dice este versículo bíblico. Este es el primero que lo voy a decir. Dice aquí, para que ustedes vean lo que yo le estoy diciendo, es por la palabra que se lo voy a detallar, que hay que ser completamente movido por Dios. Sí, mire, Moisés sabía que había una necesidad de salir, pero le dijo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Porque solo, mis hermanos, creemos muchas veces que lo estamos haciendo bien, y estamos haciéndolo solo últimamente. Entonces, por eso esta palabra de esta mañana es bueno que nosotros recapacitemos si es Dios que me está moviendo, porque hay mucho trabajo en la grey de Dios, mucho trabajo, pero muchas veces somos movidos por nosotros mismos. Somos movidos para que digan yo hice. Somos movidos incluso cuando en la iglesia usted hace algo, usted se esconde detrás del altar para que no lo vean a usted, sino vean a Dios.
¿Y quién hizo eso? El Señor proveó, punto. No hay que estarle dando vuelta, no, porque usted sabe que yo me esfuerzo mucho, usted sabe que yo siempre estoy aquí, usted sabe siempre que yo estoy haciendo la obra. No, esas no son las palabras, la palabra es el Señor proveó, sea el nombre de Dios glorificado. Miren lo que dice aquí Romanos 9:15. Pues Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco o como me compadeciere. Déjeme decirle, mi hermano, ahí usted ve un texto que dice que el Señor se mueve de que Él quiera tener misericordia. Y hay muchas veces que nosotros porque queremos muchas veces, hay una expresión que dice que uno quiere ser más bueno que ustedes, quiere ser más bueno que los otros. Y eso no es así. Nosotros para poder, porque miren, una de las cosas que ha dañado muchas veces la iglesia es moverse sin el Señor. Y muchas sectas satánicas, lo digo así, escúcheme el término porque es un poquito fuerte tan temprano, pero muchas sectas han salido por querer tener más misericordia que Dios. Entonces se le infla el ego. Ven que el Espíritu, se mueven y dicen que el Espíritu Santo está haciendo y deshaciendo con ellos. Y la gente empieza a seguirlo. Señora, hay muchas malas enseñanzas de que hacen cosas para ser vistos de los hombres. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes salen a la plaza a predicar para que lo vean. ¿Y sabe lo que le dijo? Hipócrita, le dijo. ¿Por qué? Porque, yo oro, es igualito que la oración, hermano. Está bien, usted tiene que buscar una hora, cuando usted vaya a orar, pídale al Espíritu Santo que le dé. Si usted no tiene mucha relación así como usted puede arrancar, porque está orando, podemos cometer algunas infracciones espirituales, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos orando y muchas veces lo que se nos dijo que orara no es así. Por eso, cuando vamos a un tiempo de la palabra y la persona que está dirigiendo dice, vamos a orar por esto, ya esa persona Dios le ha revelado el propósito. Por lo tanto, nos guiamos directamente de lo que está hablando esa persona para orar conforme a la misericordia y conforme a lo que se habló en ese momento, mis hermanos. Quiero darme a entender, porque déjenme decirle algo, hay muchos vicios en este tiempo que no nos ayudan directamente a movernos como Dios quiere que nos movamos. Y nos movemos muchas veces fuera directamente del propósito santo. Así que en este día, mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál sea la voluntad agradable, buena y perfecta delante de Dios para bendecir su nombre y reconocer que Dios ha sido bueno y que Él lo único que quiere es que nosotros nos podamos mover en su tiempo. Si usted se lee, si leemos Lucas 11, un poquito más para adelante ahí, queremos leerlo, Lucas 11, dice la palabra que, déjame buscarlo para que podamos leerlo conforme a lo que Dios nos y aquí vamos a hablar del Padre Nuestro. Mire, dice aquí, para que ustedes vean, aconteció que andaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea que Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Primero el Padre nuestro, para que nos enseñe a orar, ¿no? El Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, somos santificados a sí mismos porque somos hechura a la semejanza de Dios. Por eso oramos al Padre que nos dé directamente de su santidad para orar. Esa es la definición del tema. Dice aquí, santifica sea en tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Óigame bien lo que dice esta palabra, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Y ahí, quiero dejarlo hasta ahí, para que ustedes sepan que la misericordia de Dios es de Dios, no de nosotros. Por eso
toda la gloria y toda la honra es dada a Él. Toda la misericordia dada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos movernos y darle a Él toda la gloria. Siempre cuando usted pueda hacer algo que ya Dios le haya enviado, dele toda la gloria y diga: Señor, gracias porque tú te glorificaste, porque en mí no había nada bueno. Señores, si usted se pone a analizar lo que usted era antes, usted no podía hacer obra de misericordia. Quizás usted podía hacer obra de ayudar a alguien, pasarle la mano, no sé, hacer algo por esa persona. Pero déjenme decirle, mis hermanos, usted no sabía lo que era misericordia. La misericordia la encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el único que tuvo misericordia. Si no fuera por Él, anduviésemos por ahí haciendo y deshaciendo, pero Dios tuvo misericordia. O sea, cuando usted se mueva, muévase conforme a la misericordia de Dios y conforme a lo que Dios ha preparado para con nosotros, mis hermanos. Que podamos nosotros decir: Señor, tú te glorificaste grandemente en este punto. No hice lo que yo quise. Mucha gente predicando, mucha gente llevando la palabra, mis hermanos, que Dios no lo mandó. Y ustedes ven que al final se arma este tremendo desastre. Señores, hay que pedirle a Dios que nos ayude a terminar nuestras enseñanzas. Usted tiene que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a terminar lo que tú empezaste en mi vida. Lo que dice la palabra, que el que empezó la buena obra en vosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Que sea Él. Déjeme decirle que si usted es guiado por el Espíritu Santo para hacer, mucho trabajo va a tener, mucho trabajo. Porque Dios hay mucho trabajo. Dice la Biblia que la mies es mucho y los obreros son pocos. Pero hay mucho trabajo en la grey de Dios. Hay muchas cosas que hacer. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios discernimiento. Porque entonces usted se va a dar cuenta que lo que usted quería hacer no era lo que Dios estaba determinado para usted. A veces ya no sabemos ir al hospital. Y si vamos al hospital, yo he predicado en los hospitales, mis hermanos. He encontrado personas de toda clase. Y a veces le decía: Señor, si es de ti que yo vaya al hospital a predicar, dame una señal. Ayúdame, porque está bien, es que ir a predicar la palabra, pero yo quiero ir preparado. Y yo llevaba la palabra y a veces encontraba personas predicando que quizás habían personas que estaban enfermos, que no eran directamente de la misma religión, vamos a ponerlo así. Y se armaban estas tremendas discusiones, mis hermanos. ¿Por qué? Porque empezaba la gente a decir: no, que esto. Y empiezan, en vez de orar por sanidad, ya lo que había era una situación muy fuerte. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas que les estoy diciendo es porque la hemos vivido. Miren lo que dice aquí la palabra. Así que, hermanos, esto es Romanos capítulo 12, del 1 en adelante, dice aquí. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios. ¿Por qué está rogando aquí el apóstol Pablo? Por las misericordias, o sea, diferentes misericordias de Dios, que presentéis vuestro culto vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo que el apóstol Pablo me dice a mí aquí, a través del Espíritu Santo, oye lo que me dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. ¿De quién? De Dios. No dice por la misericordia de Franklin, por la misericordia de fulano o perencejo, no sé cómo se puede decir en otro país, personas que no, para no mencionar nombres porque se pueden aludir. Pero aquí dice la misericordia de Dios. O sea, ¿de quién es la misericordia? Es de Dios. Y como la misericordia de Dios, yo tengo que ser movido por la misericordia de Dios. No por la que yo me inventé, no por la que yo quiero ser. Porque, mis hermanos, al final el ego nos va a atrapar y vamos a creer que todo lo que hacemos, lo hacemos para nosotros. Es como aquel burrito que montó a nuestro Señor Jesús, según eso es una metáfora, que el burrito fue donde la mamá contento porque él pensaba que las alfombras, los olivos, todo lo que le pusieron las flores al Señor en el camino, cuando entraba a Jerusalén, pensaba que era para irse: mamá,
madre, yo estoy contento porque yo entré a Jerusalén con un señor encima y a mí me dieron todas las entradas bonitas. Dice la mamá, mi hijo, eso no era para ti, eso era para el que iba encima de ti. Porque a veces eso es lo que pasa con el ego. No sabemos quién va encima de nosotros. No sabemos quién está en el control absoluto. Por eso tenemos que pedirle a Dios misericordia. Y la iglesia tiene que moverse a misericordia. Mucha gente habla de la salvación de una manera que no entiendo a veces. Señores, la salvación es de Dios y Él salva a quien Él quiera, cuando Él quiera y cuando Él pueda. O sea que Dios es soberano y a veces quedamos conjuntados. Hay personas que se mueren. Nosotros vamos a funerales a llevar la palabra. Y a veces hay personas que han tenido situaciones de muerte un poquito fuertes y tenemos que llevar la palabra. Pero nosotros, si Dios no nos dice qué ha pasado, aún Dios mismo tiene misericordia de esa persona que ya murió y aún de los dolientes. Porque déjame decirle, mis hermanos, van a quedar personas ahí adoloridas. ¿Cómo usted le va a hablar? ¿Cómo usted le va a llevar la palabra? ¿Qué consuelo usted le va a dar? Pero si no tenemos el discernimiento del Espíritu, vamos a decir cosas que no agradan a Dios. Nosotros quizás no hemos pasado que se nos haya muerto un pariente que amamos mucho para saber el dolor que se sufre en ese momento. Por eso tenemos que tener la misericordia activada de Dios para ser movido a misericordia. Si usted sabe que no va a tener esa cierta misericordia, no se mueva. Tránquese hasta que Dios le diga, muévete ahora. Porque ahora sí las misericordias mías están activadas para que tú puedas hacerlo racionalmente para mí. Porque yo soy la razón, dice el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que caminar en esa dimensión, pedirle a Dios que nos ayude. Y miren lo que más dice aquí, Señor. No se conformará a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad agradable y perfecta. Lo que hablábamos ahorita de Dios en Lucas, hablábamos que se haga su voluntad. Y mira aquí, dice aquí, la voluntad agradable y perfecta de Dios es cuando Él nos manda a hacer algo, en el momento preciso, ya eso se cumple la voluntad de Dios. Pero cuando usted hace algo fuera del momento, el orden de Dios, usted no está bajo la voluntad de Dios. Quizás Dios por misericordia te guarda porque tú eres su hijo. Y como hijo, Dios no te va a pasar una vergüenza. Pero sabe que como hijo también está fallando porque no tiene esa cierta relación que Dios está preparando para que tenga misericordia y también te mueva en la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Esa es cuanto directamente Dios quiere enseñarnos, mis hermanos, que la misericordia de Dios es de Él, no de nosotros. Por eso todos los días tenemos que abandonarnos, como quien dice, esa palabra un poquito fuerte, pero a los pies del Señor, tirarnos ahí, porque nosotros no teníamos misericordia. Me recuerdo que en una ocasión, yo siendo ya un poquito adulto, me vino un pensamiento. Yo no era cristiano todavía, no conocía al Señor. Y me vino un pensamiento, porque vivía en un sitio de la capital un poquito fuerte. Y duré unos días aquí en Bonao. Y cuando ya me iba para la capital, me vino una palabra a mi mente. Y yo sé que fue Dios que me habló. Me dijo, cada vez que tú te acercas más al pecado, más te va dañando. No importa que tú seas bueno. No importa que tú seas una persona, como decimos aquí en República Dominicana, decimos chévere. Nike, como dicen también, qué sé yo. Pero se va dañando, las personas se van dañando. Y usted ve personas que eran, como que dice, chéveres, buenas. Aunque bueno es Dios, pero estamos hablando en un sentido figurado humano. Porque nadie es incomparable con Dios. Déjeme decirle que se iba dañando, se va atrofiando su cerebro de una manera tal que cae en aberraciones. Por eso nosotros no teníamos misericordia. Íbamos a llegar al grado de que si teníamos sin Cristo, que si había que hacer algo bien malo,
lo íbamos a lograr. ¿Sabes por qué? Porque no había misericordia. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos da de su misericordia. Por eso le hablé de estos textos bíblicos, para que usted, de hoy en adelante, si usted se movía, quizá hay muchos, no lo voy a decir todos que se muevan así. Hay mucha gente que Dios ha tenido sus revelaciones y se ha movido. Pero si usted se ha movido sin que Dios lo mueva, y déjeme decirle que Dios tiene más misericordia que nosotros. Por eso usted no puede decir, no, porque yo hago mi trabajo, yo voy a la cárcel, yo voy a los hospitales, yo voy a visitar a los enfermos, yo predico en la calle. Hermano, yo soy un predicador de calle y yo le llamo el mano a mano. Predicación, agarro a una persona y hablo con ella. Y hay momentos que Dios me dice, mira, hazle el llamado ahora, en la calle, donde quiere. Digo, bueno, ahora sí es verdad que se me puso un poquito apretado, pero voy a obedecer a Dios. Y después esas personas confiesan, dicen que si no habían aceptado a Cristo en ese momento iba a haber un problema en su vida. Nosotros tenemos que ser movidos. Y el trabajo va a ser más fuerte todavía cuando somos movidos, porque Dios se va a mover en todo momento, en todo lugar. Te va a decir, ahora, mijo, mira fulano, mira ese hijo mío que va allí, lo que pasa es que no me conoce todavía, ve, háblale de mí. Vas a ver, te va a volver un predicador, un ganador de alma cuando te muevas en la misericordia de Dios. Mis hermanos, siempre tenemos que movernos. Y yo les digo esto con una sencillez, de que cada vez que nosotros podemos movernos, hay algo que pasa. Miren, esto lo doy por testimonio. En una ocasión, yo estaba en la cárcel predicando. Déjeme decirle que muchas veces, cuando Dios te manda a hacer algo, mayormente a uno no le gusta, porque el ir a la cárcel a predicar y como la forma que Dios me puso a mí que lo hiciera, no era fácil, porque yo no predicaba en iglesia dentro de la cárcel, yo predicaba en los patios, en los callejones, como le dicen así, aquí como le llaman, en los sitios abiertos. Hablaba con los policías, los guardias, y ellos me daban la oportunidad, y yo predicaba en las, vamos a poner, en las entradas donde había mucha gente. Decían, présteme atención, Dios me le bendiga, ¿cómo están ustedes? Quiero hablarle, y le hablaba, y ellos veían, y mucha gente aceptaron a Cristo en ese momento. Pero hubo una vez que yo prediqué una palabra y sentí que fue tanto de Dios, que yo creo que en mi vida yo no he sentido tanta satisfacción en mi vida, en mi corazón, porque hice la voluntad de Dios. Cuando empecé a ir a las cárceles, quizás me decían a mí, ¿para qué tú vas para allá? Tú tienes trabajo y esas cosas, pero yo estaba movido. Cuando el Señor me habló de que iba a ir a la cárcel a predicar, yo no quise, porque yo fui militar por un tiempo y trabajé en una cárcel. Y yo sabía cuáles eran las manifestaciones de la cárcel de República Dominicana en su gran dimensión. Es duro. Todas las cárceles del país, del mundo, son duras porque te están cohibiendo de tu libertad. Te están prohibiendo directamente cosas como ciudadano, te las prohíben. O sea, te encierran allí, tú no tienes libertad para hacer nada. Tú estás excluido de la sociedad. Y déjenme decirle, mis hermanos, cuando yo veía todo esto, yo siendo militar en ese tiempo, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a predicar una cárcel cuando ya yo vi lo que había? Entonces el Señor me decía, lo que tú aprendiste allí, por la compasión que yo tengo por los presos, llévale la palabra. Y empezamos en el 99 a llevar la palabra, hasta 2013, mis hermanos. Llevamos la palabra a las cárceles. Tomamos como referencia dos cárceles fijas. Y fuimos, llevamos la palabra, y la palabra, Dios nos daba la bendición, la iglesia ayudaba muchísimo. Y Dios nos dio la oportunidad. Yo solamente, el que fue conmigo y yo que estuve ahí, vi directamente lo que Dios estaba haciendo, la misericordia de Dios, cómo se movía. Pero un día yo fui solo, llevé la palabra y cuando salí, sentí una gran satisfacción. Entonces sentí que
que lo que yo había hecho, lo había hecho para Dios. Porque yo siempre decía, yo voy a salir ahora para mi casa, pero ustedes quedan con el Señor y con su misericordia. Y eso directamente me dio a mí la oportunidad de mirar que allí Dios se movía a misericordia. Mis hermanos, si usted se mueve en la voluntad de Dios, como este samaritano, que fue el Espíritu Santo que lo movió. El Espíritu Santo le dio la palabra. El Espíritu Santo le dijo, ve a esa persona herida y sánale. Hay mucha gente herida en la calle que usted no lo ve. Mucha gente herida con su pareja. Vamos a poner hablando de esposo y esposa. Vamos hablando hembra y varón herido. Muchas personas que si usted lo ve en la misericordia, usted no lo va a ver con su pecado encima, sino usted lo va a ver por misericordia. Personas que a veces, y tengo que mencionar esto un poquito fuerte, a veces vemos los homosexuales y lo discriminamos de una vez porque tienen ese pecado. Ok. Pero tú no sabes por la cual esa persona ha pasado, por la cual en realidad, y usted no tiene nada de misericordia. El hombre muchas veces le huye, el predicador le huye el homosexual porque lo rechaza. Son almas de Dios. Usted tiene que pedirle a Dios, Señor, mueve a misericordia. Y ahí Dios se va a mover. Igual que los que andan en droga, con situaciones en la calle, que muchas veces no sabemos cómo hablarle a una persona que está en droga o está haciendo cosas que no haga. Y así sucesivamente, hasta gente con corbata, gente como usted lo ve en la calle, pero hay mucha gente herida, mucha gente con muchos problemas. Entonces, Dios quiere personas que se dejen guiar por Él para hacer un trabajo al máximo. Van a decir, Dios usó ese varón, Dios usó esa sierva de Dios, Dios usó a fulano, pero la palabra clave es que Dios lo va a usar. Porque muchas veces ganamos una alma para Dios y creemos que somos los dueños de esa alma. Y queremos directamente hasta darle orden cuando están adentro en el Evangelio. Esa es otra situación que a veces se nos presta en el camino, que es difícil para los líderes. Esa persona es de Dios. Cuando Dios lo tenga misericordia, Dios lo va a poner también a dar fruto. Pero mientras tanto, usted hace como hizo Pablo y Apolo. Pablo regó, Apolo sembró, en sentido figurado, pero el crecimiento lo da Dios. Mis hermanos, en este día, que es un día muy especial, ¿por qué? Porque estamos vivos y estamos con el Señor y estamos viendo su voluntad. Seamos movidos a misericordia. Seamos movidos a la misericordia de Dios. A veces me pasa algo. A veces yo dejo un menudito en el carro. Escúcheme el término de menudito. Algunos centavos, pesos, no sé, como usted quiera decirle en su país. O aquí mismo. Y digo, esto es para cualquier cosa que Dios me diga a ese. Yo voy y le doy algo. Hay que te pide, dale. Dice la Biblia. Pero ahí también hay que ser movido, porque hay gente que te pide y Dios no quiere darle a esa persona, porque quizás lo va a usar para otras cosas. Pero si Dios te pone, dáselo, mi hermano. No te encierres diciendo que no. Dale. No importa para lo que tú creas. Lo importante es que Dios te dijo a ti que le diera. Es Dios, no nosotros. Por eso hay una canción que dice que no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Porque es para Él que usted lo hace, no es para mí. A su nombre sea dada la gloria. Por eso Dios quiere enseñarnos, mis hermanos, en este día, que nosotros, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, mis hermanos, se lo digo de todo corazón, déjese mover por Dios. Ore al Señor. Y yo quiero hacer ya al final de esta predicación o de esta palabra, hacer una oración de que nosotros seamos movidos a misericordia. Cuando nos hablen, quizá una persona nos habla un poquito fuerte, seamos movidas. Recordémonos que somos siervos de Dios y que tenemos que mover a misericordia. No es tan fácil con nuestros hijos, no es tan fácil con nuestras esposas, quizás en algunos momentos
no estoy diciendo que sean malos, sino que esos son con las personas que más nos rozamos el día a día, con la gente del ministerio, con los hermanos. Quizás le dicen algo y usted no se mueve en el momento. Usted quiere como reaccionar. Muévase a misericordia, porque Dios va a pelear tu batalla. No dejes directamente que la ira o lo que sea te consuma en ese momento y tú te muevas tú solo. Por eso nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, para que el espíritu se deje guiar y así mismo se deja guiar el alma, y el alma es un reflejo de nuestro cuerpo, y así mismo nosotros nos movemos conforme a la misericordia de Dios, alma, cuerpo y espíritu. Señores, mis hermanos, se puede. Hay muchos que lo han podido lograr. ¿Por qué no podemos nosotros lograr movernos a misericordia? Usted puede. ¿Por qué? Porque muchos lo han logrado y nosotros quizás no somos más ni menos que nadie. Podemos hacerlo. Podemos llegar a ser misericordiosos. Amén, mis hermanos. Y ustedes ven en la Biblia que habla de la misericordia y habla directamente de lo que es el amor. Oramos al Padre.